Voy a hablar una palabra de parte del cielo para ustedes, que el Señor me pidió compartirles esta noche. Normalmente cuando lo invitan a uno a predicar, en mi caso, siempre le pregunto a Dios, ¿qué quieres que yo hable en ese lugar? Porque lo más fácil es irme a mis apuntes y tener un mensaje, pero no, yo creo que mi unción, aparte de apostólica, tiene que ver con algo profético, porque donde voy a predicar tiene que ver con un rema, con algo que Dios está haciendo allí, ya sea en el Congreso, los pastores, los matrimonios, los empresarios. Y hoy por la tarde en mi habitación, orando un poco al Señor de lo que Él me había ya hablado, los apuntes los mandamos ayer, las notas que ustedes van a ver, pero voy a añadir algunas cosas que hoy en la tarde el Señor hablaba. Lo primero es que la iglesia de Cristo no es nuestra, de los pastores. Y a veces los pastores le hemos secuestrado la iglesia a Cristo. La escritura dice que cuando Pedro hizo la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Todo aquel que invoca el nombre de Jesús se convierte en la iglesia de Cristo. Cristianismo no se trata de venir al templo. Cristianismo se trata de ser la iglesia de Cristo. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Y hemos cometido el error de secuestrar la iglesia y olvidarnos que la iglesia de Cristo. Cuando Cristo venga, Él no va a venir por la gente que viene a la iglesia, Él va a venir por la iglesia. Levante su mano derecha y diga, yo soy la iglesia de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Por eso nos puede fallar el pastor, nos puede fallar el líder, que yo no dejo de ser la iglesia porque es de Cristo. Cristo no fue el que me falló. Me falla la organización, me falla la estructura, aún me puede fallar la doctrina, pero la iglesia sigue siendo de Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán contra ella, porque es la iglesia de Cristo. Cuando es la iglesia del pastor, cuando es la iglesia de la organización, cuando es la iglesia de la dominación, las puertas del infierno sí pueden. Pero cuando es la iglesia de Cristo, ni brujos, ni hechiceros, ni principados, ni potestades, nada puede contra la iglesia de Cristo. Vamos, grite conmigo, yo soy la iglesia de Cristo. Ahora bien, la iglesia de Cristo tiene que ser edificada. Mi llamamiento no es edificar una construcción. Mi llamamiento es edificar la iglesia de Cristo. Yo hago un templo para la congregación, pero mi trabajo es edificar la iglesia de Cristo. De nada sirve edificar un templo si no estoy edificando la iglesia de Cristo. Y muchos se desvían en la edificación de algo que hay que hacer y se olvidan que la verdadera edificación es la iglesia de Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres la iglesia para edificar la iglesia. Tú eres la iglesia que edifica la iglesia. Y el título de mi mensaje es Unidos a la visión. Porque la visión de la iglesia es edificar la iglesia. Y vamos a hacer templos, gloria a Dios, pero vamos a edificar la iglesia. Vamos a hacer congresos, gloria a Dios, pero vamos a edificar la iglesia. Vamos a hacer eventos, gloria a Dios, pero vamos a edificar la iglesia, porque la iglesia de Cristo es para edificar la iglesia de Cristo.
Tú me dices, yo soy la iglesia de Cristo, y yo te digo, entonces edifica la iglesia de Cristo. Los pecadores edifican los altares de pecado. La iglesia de Cristo edifica la iglesia de Cristo. Si tú eres salvo, tú eres la iglesia de Cristo, pero tú edificarás a Cristo en tu casa, porque los de tu casa también serán la iglesia de Cristo. Somos los edificadores de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la visión de la iglesia? Edificar la iglesia. Si tú me dices a mí, apóstol, yo soy la iglesia de Cristo, tu trabajo es edificar la misma iglesia. No solo congregarte el domingo, no solo servir en un área de la organización. La visión de la iglesia de Cristo es edificarse a sí misma. Por eso Nehemías dijo, con una mano estaré construyendo en el muro, pero con la otra tendré la espada. Así es la iglesia, con una mano estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer en el mundo natural, levantar la empresa, en el área política, en el área empresarial, en el estudio, en la carrera universitaria, en las artes. Pero con la otra mano estoy con la espada edificando la iglesia de Cristo. Levanto una gran empresa para edificar la iglesia de Cristo. Tengo una carrera universitaria para edificar la iglesia de Cristo. Me caso y tengo una familia para edificar la iglesia de Cristo. Voy, estudio, soy profesional para edificar la iglesia de Cristo. Pero mucha gente deja de edificar la iglesia de Cristo, suelta la espada para dedicarse al muro. Los impíos pueden construir muros, pero solo los hijos construimos la iglesia de Cristo. Los impíos pueden tener títulos, pueden tener empresas, pueden tener dinero, pero no tienen el honor de edificar algo que es eterno. La empresa es terrenal, el dinero es terrenal, las cosas de la tierra son terrenales, pero la iglesia es eterna. La iglesia es eterna. No cambia lo eterno por lo terrenal. Pon la mano en el pecho y di conmigo, yo soy la iglesia de Cristo, que es eterna. Alguien ayúdeme, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Entonces no lo cambies por lo temporal. Una empresa es eterno o temporal. El dinero es eterno o temporal. Una relación sentimental es eterno o temporal. Un doctorado, una licenciatura es eterno o temporal. ¿Cómo podemos cambiar algo eterno, que es ser la iglesia de Cristo, por algo temporal que lo puede hacer un ateo, que lo puede hacer un brujo, que lo puede hacer un hechicero? Pero solo la iglesia de Cristo puede edificar algo que es eterno. Tu mayor honor, tu mayor título es ser la iglesia de Cristo. Eso no hay nada que lo valga igual. La iglesia de Cristo es tan valiosa que solo su sangre la edifica. Esto no se trata de doctrinas. Esto no se trata de dominaciones. Hemos secuestrado la iglesia de Cristo y tenemos que devolvérsela. Porque el mayor avivamiento estará en la iglesia de Cristo, no en la iglesia del pastor X, no en la iglesia de la denominación X. El mayor avivamiento. Y ahora, cuando estas chicas estaban profetizando con esa danza, Dios me decía, mi iglesia se edifica, el avivamiento se derrama. Donde hay gente edificando la iglesia de Cristo, habrá un avivamiento derramándose. Y yo profetizo que estoy parado sobre la tierra de Cristo, sobre la iglesia de Cristo, que será la iglesia del avivamiento. Oh, yo quiero ver si aquí está la iglesia de Cristo. Cristo no viene por templos, no viene por estructuras eclesiásticas. Él viene por su iglesia. Su iglesia. Y hoy de repente podemos obviar eso y caer en darle más prioridad a la estructura que a la iglesia de Cristo como tal. De darle mayor
mayor honor al ministerio que a la iglesia de Cristo. El ministerio es para edificar la iglesia de Cristo. Yo no uso el ministerio para edificarme. Yo uso el ministerio para edificar la iglesia de Cristo. Yo uso la unción para edificar la iglesia de Cristo. Yo uso los dones para edificar la iglesia de Cristo. Yo uso los recursos para edificar la iglesia de Cristo. Pero hay gente usando la iglesia de Cristo para sus dones. Hay gente usando la iglesia de Cristo para edificar su ministerio, para edificar su llamado. Y Cristo no te dio un don para edificar tu llamado. Dios te dio un don para que a través de tu llamado edifique la iglesia de Cristo. Porque Él no vendrá por llamados, por dones o ministerios. Él vendrá por su bendita, gloriosa iglesia sin mancha y sin arruga, que somos tú y yo. Levanta tu mano y vamos a hacer una declaración, un decreto profético. Y di conmigo: mi llamado es para edificar la iglesia de Cristo. Di conmigo: mi unción, mis dones, mis riquezas son para edificar la iglesia de Cristo. ¿De quién es la iglesia? Por eso cuando tú te pones a edificar la iglesia, te conviertes en la iglesia que Cristo protege, y las puertas del infierno no pueden. El infierno sí puede contra denominaciones. El infierno sí puede contra estructuras eclesiásticas. El ministerio sí puede contra ministerios. El infierno sí puede contra llamados, pero el infierno no puede contra la iglesia de Cristo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo voy a usar para edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no. Alguien reciba esto: la iglesia de Cristo tiene las puertas del infierno cerradas y las ventanas de los cielos abiertas. Las ventanas de los cielos abiertas. Porque la iglesia de Cristo es la que diezma. La iglesia de Cristo es la que ofrenda. La iglesia de Cristo es la que intercede. La iglesia de Cristo es la que evangeliza. La iglesia de Cristo es la que discipula. La iglesia de Cristo es la que echa fuera demonios. La iglesia de Cristo es la que profetiza. La iglesia de Cristo es la que celebra. La iglesia de Cristo es la que danza. La iglesia de Cristo es la que alaba. La iglesia de Cristo es la que sirve a Cristo. La iglesia de Cristo no es la que viene el domingo. La iglesia de Cristo es la que manifiesta al Dios que se adora el domingo. La iglesia de Cristo es aquella que donde quiera que va manifiesta a Cristo. En la universidad, en el trabajo, en la oficina, en el restaurante. Porque es la iglesia de Cristo. A Pedro y a Juan, cuando manifestaron un milagro que fue sanar al paralítico del pórtico, de lo que tengo te doy, los intimidaron para que dejasen de hablar de Jesucristo. Y Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos callar de hablar del nombre de Jesús, y no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Y dice que los intimidaron, pero ellos siguieron predicando de Cristo. ¿Por qué? Porque por causa del nombre de Jesús, tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo me voy a avergonzar de su nombre en la tierra cuando por su nombre en la tierra mi nombre está escrito en el cielo? Avergonzarte del nombre de Cristo en la tierra sería como avergonzarte de tu nombre escrito en el libro de la vida. Callarse del nombre de Cristo en la tierra sería como avergonzarme de mi nombre escrito en el cielo. Oh, recíbeme esto. Cuando tú oras, tú tienes mucho poder y mucha autoridad. ¿Por qué? Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y en el libro de la vida se sabe de ti, no solo cuando llegues al cielo, se sabe de ti mientras vivas en la tierra. Y cuando tú estás orando, hay una autoridad en la tierra que sube al cielo, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Cuando ese nombre se escribió, se te dio autoridad para atar y desatar aquí en esta tierra. Tu oración por tus hijos tiene poder. Tu oración por tu esposa tiene poder, porque tu nombre por Jesús está escrito en el cielo.
Así que la iglesia de Cristo no se avergüenza del nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es una muleta religiosa, una frase religiosa para terminar una oración, para terminar una predicación. Es un decreto de poder y autoridad que sujeta demonios. Es un decreto de poder y autoridad que doblega rodillas. Es un decreto de poder y autoridad que brujos y hechiceros no pueden resistir, que el infierno entero es avergonzado y derrotado. Madres, cuando tú oras por tus hijos en el nombre de Jesús, hay espíritus inmundos que los tienen que soltar, porque tú tienes un decreto de autoridad, porque tú eres la iglesia de Cristo. Toca al que está a su lado y dígale: no se trata de congregarse. Dígale: se trata de ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no está llena de seguidores, está llena de servidores. Los servidores andan detrás de los milagros. Los servidores andan haciendo milagros. Los seguidores andan esperando que se multiplique el pan. Los servidores es en sus manos donde se multiplica el pan. La iglesia de Cristo es la iglesia que manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Me escuchaste? La iglesia de Cristo es la que manifiesta la gloria de Dios aquí en la tierra. Alguien recíbame esto: la presencia habita, pero la gloria visita. Si nosotros somos conscientes de la presencia, tendremos visitaciones de la gloria. La presencia se siente, la gloria se ve. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia no ve la gloria? Porque no está creyendo en esa gloria. Pero el Señor te dice hoy: si crees a la gloria, terminarás viendo la gloria. La gloria que creas será la gloria que veas. La gloria que creas será la gloria que veas. La gloria que creas será la gloria. El problema nuestro es que profetizamos generalmente a una gloria general. Dios me va a bendecir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Mi familia se va a salvar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahora le dije al pastor Toño: esa frase es hermosa, pero cada vez que la decimos estamos hablando futuro. Lo mejor ya llegó. Lo mejor ya está. Lo mejor está sucediendo. Lo mejor se está dando. Lo mejor se está ensanchando. Lo mejor está pasando. Lo mejor en tu casa. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Hoy te digo en el nombre de Jesús, vengo a decirte lo mejor para ti y este ministerio ya llegó. Ya llegó. Ya la gloria que creas será la gloria que veas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro esta hora, en este momento, en este instante, ¿qué pasa? Señor, algún día, y este día alarga el algún día. Eso no se llama fe, se llama esperanza. Y Dios no responde a la esperanza, Dios responde a la fe. No te he dicho que si crees, quieres que resucite a Lázaro, quita la piedra. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, párate por ese terreno y profetiza que es tu tierra. Ve y toca ese carro, ve y toca ese coche, ve y toca esa propiedad, ve y toca ese edificio, ve y toca esa persona y declara: la gloria que crees será la gloria que veas. La llave que abre la puerta para ver la gloria se llama la fe. No te he dicho que sí, la gloria se siente o la gloria se ve. La presencia habita para sentirse, la gloria visita para verse. Y cuando la gloria se ve, llega, se ve. ¿Me escuchaste? Cuando la gloria llega, se ve. Pero la gloria no llega si la presencia no habita. Quien habita en la presencia terminará viendo la gloria.
Y la iglesia de Cristo está llena de la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí se verá la gloria de Dios. Profetizo sobre Moriah que llegó el tiempo de ver la gloria tangible, visible de Dios para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tus negocios. Hay un día que lo mejor llega, que lo mejor sucede, que lo mejor pasa. La Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Quiere decir que en un día Él puede hacer todo lo eterno que nunca ha pasado. Lo que nunca ha pasado en 30 años de tu vida puede pasar en un día. 40 años tuyos de impío, en un segundo Dios lo cambió y le puso tu nombre en el libro de la vida y te dio eternidad. Hoy vengo a profetizar que hoy es el día que lo eterno de Dios se empieza a manifestar. Y mientras esté predicando, aceite va a correr de las manos de algunos de ustedes, escarcha, algunos de ustedes se les va a llenar las manos de escarcha. Va a empezar a brotar sobre ustedes una nueva gloria sobre esta casa. Padre, tú me trajiste y esta palabra, la gloria que crea Moriah, será la gloria que Moriah va a tener que ver, y lo que ves vas a tener que testificar. Aceite, aceite, escarcha, aceite, unción, multiplicación sobre tu vida. Oh, shotoro condoro sheterebe candaraba. Y shotoro que ashe alaba y candaraba shoto. Ahora, la iglesia se edifica a través de una visión. La palabra edificar significa construir y multiplicar. Todo lo que Dios construye lo multiplica. Dios construye un matrimonio exitoso para multiplicarlo. Dios construye un ministerio exitoso para multiplicarlo. La unción de la multiplicación viene sobre la casa hoy. Se multiplica el liderazgo, se multiplican las almas, se multiplican los grupos, se multiplica la ciudad, se multiplican los templos, se multiplica. Yo porto esa unción de multiplicación y hoy la vengo a impartir sobre ti. Quien edifica la iglesia de Cristo construye y edifica, construye y multiplica, construye y multiplica. Vas a construir negocios y te van a multiplicar. Vas a construir proyectos y te van a multiplicar. Riquezas del norte, del sur, del este. El avivamiento viene acompañado de riquezas, porque será una iglesia gloriosa. Y la iglesia gloriosa es una iglesia próspera. Toca a alguien y dile: es la iglesia de Cristo. Devolvámosela. No es que aquí la doctrina y aquí se hacen las cosas así, porque así hacemos. Y el Señor dice: será tu iglesia, no la mía. No hay gloria donde es tu iglesia, pero donde es la iglesia de Cristo, estará la gloria de Cristo sobre esa iglesia. Y la iglesia de Cristo edifica, construye y multiplica. Construye y multiplica. Haces algo para que se multiplique. Haces algo para que se multiplique. Haces algo, te casas y tendrás un matrimonio que se va a multiplicar en bendición. Levantas un negocio y no quiebra, se multiplica en bendición. Abres un grupo en casa y se multiplica en gente, en jóvenes del norte, del sur empiezan a llegar, empresarios empiezan a llegar. Ahora, la visión es lo que Dios usa para la edificación. Dios une propósitos por medio de una visión. Un matrimonio Dios los une con la visión matrimonial porque ambos tienen un propósito escogido de parte de Dios. Donde hay una visión de Dios, hay propósito de Dios. Quiere decir que cuando yo me conecto a la visión, me estoy conectando a mi propósito. Quiere decir que cuando yo me separo de la visión, me estoy separando de mí. Porque Dios, Jesús, edifica su iglesia a través de la visión. Ahora, la visión es para el propósito de la edificación de la iglesia. Quien deja de creer la visión está atacando su propósito de ser iglesia. El propósito de David nunca fue ser pastor de ovejas. ¿Cuál era el propósito de David? Ser rey. Ser rey de
¿Su propósito era ser pastor de ovejas o su propósito en la vida era el ser el rey de Israel y que hubiera una descendencia que se multiplicara después de él? ¿Cómo Dios le revela a David su propósito? A través de una. Cuando se te lanza una visión, se te está conectando a tu destino y propósito en Dios. Pregunto, ¿el propósito de Moisés era ser príncipe de Egipto o ser el libertador del pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida? ¿Cómo Dios lo hizo descubrir su propósito? A través de una. Tú vienes a la iglesia a recibir salvación, pero tu propósito se descubre a través de la visión que descubres en la iglesia. El trabajo de un pastor es presentarte a Cristo para salvación, pero es hacerte la iglesia de Cristo para tu asignación en la tierra. No te conformes con la salvación, porque la visión de Dios para tu vida no solo fue salvarte. La visión de Dios para tu vida es usarte, llenarte de dones, llenarte de sabiduría, llenarte de talentos, llenarte de gracia y llenarte de favor, porque la iglesia de Cristo está en la tierra. Oh, alguien recíbame esto. La iglesia de Cristo no está en el cielo. La iglesia de Cristo está en la tierra. Y los dones del Espíritu no son para el cielo, son para la tierra. Y la autoridad espiritual no es para el cielo, es para la tierra. Y las lenguas no son para el cielo, son para la tierra. Y la profecía no son para el cielo, son la tierra. La salvación para el cielo, la profecía para la tierra. La salvación para el cielo, los dones para la tierra. La salvación para el cielo, pero la unción para la tierra. La salvación para el cielo, el llamamiento para la tierra. Pero lo que activa el llamamiento, la unción y los dones es una visión. Cuando te conectas a una visión del cielo, descubrirás tu llamamiento, dones que hay aquí en la tierra. Oh, vamos, bendito Dios, el día que te conectaste a una visión, descubriste tu asignación. Ayúdame a predicar. El propósito de Pedro era ser un pescador o era ser un apóstol. Entonces Jesús, ¿qué le dio? ¿Solo la salvación o le dio una visión? A partir de ahora. Y dice, y Pedro cayendo de rodillas le dijo, apártate de mí porque soy un hombre. Diga conmigo, salvación. Y Jesús le dijo, no temas, a partir de ahora serás. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra pecador y la palabra pescador? Cuando la sangre de Cristo se metió en tu vida, no solo heredaste la eternidad, heredaste el llamamiento de ser la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen. Ayúdeme. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era una revelación para la salvación de Pedro, o era una revelación para la edificación de la iglesia. Hay un día donde Cristo se te revela para salvación, pero ahora te empieza a dar revelación para tu asignación. En otras palabras, Iván Vindas, 25 de diciembre de 1995 te salvé para escribir tu nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Pero desde ese día te empieza a dar una visión para que descubrieras tu asignación. Le tengo una buena noticia a todos. No solo tu nombre quedará registrado en el cielo, pero eso se celebrará cuando mueras. Tu nombre quedará registrado en la tierra como alguien que le creyó a Dios y que Dios lo usó para edificar su iglesia en esta tierra. Profetas, maestros, evangelistas, empresarios, predicadores, matrimonios ungidos, jóvenes llenos del fuego. Levante sus manos y diga, yo soy la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es la que viene cada 8. Es la que lleva a Cristo a su empresa, a su trabajo, a su familia, a sus hijos. Es la que sana enfermos, echa fuera demonios.
No es la iglesia de los seguidores, es la iglesia de los servidores. Por eso hoy tus manos se van a llenar de escarcha, se van a llenar de aceite, porque la iglesia de Cristo sana enfermos, echa fuera en tu boca hay un milagro para alguien. Mañana vas a ir a tu trabajo, y Dios desde la palabra que está a tu lado, y te vas a acordar: yo soy la iglesia de Cristo, soy un servidor, y donde Dios me necesite, yo me voy a dejar usar. Prepárate, porque cuando viene exposición, viene expansión. Cuando Dios te expone, te empieza a expandir. Ya conmigo, visión. Ahora, hay tres verdades acerca de esto que te estoy hablando. La primera de ellas, ¿qué es visión? Anota algunas verdades que el Espíritu Santo me dio para ustedes hoy. Visión es una revelación que Dios pone en mi interior. Es algo que Dios me revela. Pedro, esto no te lo reveló carne. La visión no viene del hombre, carne y sangre. La visión viene de mi Padre que está en el cielo. La visión es algo que está en el cielo, que Dios lo pone en tu corazón. Y no puedes vivir hasta que tengas que hacerlo realidad. La visión es ver el corazón de Dios hacia el futuro. La visión de Dios nunca tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tu futuro. Por eso buscó asesinos como Moisés y como Pablo, para sembrarles una visión del futuro. Porque tu peor pasado es lo que Dios va a usar para crear tu mejor futuro. Deja de llorar por tu peor pasado y empieza a construir tu mejor futuro. ¿Qué es visión, apóstol? Anote: la visión es una percepción de la voluntad de Dios. Yo percibo que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Yo lo percibo en mi espíritu. Yo lo percibo, el Espíritu Santo me dice que haga esto y no puedo vivir sin hacerlo, porque te salvó para eso. Bendito el día que entraste por esas puertas, porque te conectaste a una visión del cielo. Cuando Fabio y Mirna se acercaron y me dijeron: apóstol, nos están ofreciendo trabajo en España. Y yo les dije: ¿qué quieren hacer? No nos queremos desconectar de la casa de la visión. Y me dice el padre: suéltales esta visión. Y le dije: vayan y abran la primer sede internacional. ¿Sabe cuándo comenzó la sede? En el 2020, en la pandemia. Y estuvieron del 2020 hasta el 2023, 22, haciendo reuniones Zoom por online. Y empezó a conectarse gente de muchos lados. Hoy estamos inaugurando el nuevo edificio con capacidad casi para 500 personas, donde estamos viendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios. Porque cuando te conectas a una visión, descubres tu asignación. Pon la mano aquí y di: yo soy la iglesia de Cristo. Diga conmigo: y tengo la visión de parte del cielo de manifestar su gloria en la tierra. ¿Cuál es la visión que Dios pone? Manifestar su gloria en la tierra a través del don del llamamiento del servicio, donde Dios te establece en una iglesia, en una casa. Por eso el diablo trata de traer división, porque cuando el diablo trae división está atacando propósitos, está atacando la iglesia de Cristo. Los celos, la envidia que existe entre el ministerio. ¿Qué es visión? Anote: visión es ver como Dios ve. Jeremías 1:11: palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves? ¿Qué le dijo? Y Jeremías dijo: veo. ¿Qué veo? ¿Y qué le dijo Jehová? Verso 12: y me dijo Jehová. Esta es la clave de la visión.
ver lo que Dios ve. Jeremías, ¿qué ves? Ve una vara de almendro. Bien has visto. Estás viendo con mis ojos. No seas el siervo del profeta que no veía con los ojos del profeta. Porque mientras el profeta ve una gran victoria, el siervo está viendo una gran derrota. ¿Y qué le dijo Dios que hiciera con el siervo? Señor, ábrele los, dale una. Porque cuando no tiene la misma visión que Dios puso en el corazón de la cabeza, tú te conviertes en el contrincante de esa visión. Muy caro, no se puede. ¿Para qué se meten? Cuidado, no estás hablando del hombre, estás hablando de la visión de Dios, porque tú no ves lo que Dios ve. Pero cuando ves lo que Dios ve, ve con todo, porque Dios está contigo. Y si Dios te dijo que eso es, ve y hazlo, porque Dios ya te lo entregó. Pon la mano en tus ojos y dile: Padre, vamos con fe, Padre, ábreme los ojos del entendimiento. Por eso el pastor de la iglesia, pastores, no predicamos a la emoción de las personas, porque la emoción les da una visión que se ciega cuando se acaba la emoción. ¿Sabes qué es la emoción? Son anteojos que le pones a la gente para que mire lo que dices, pero son anteojos que rápidamente pierden el aumento y vuelven a su ceguera. Y como ya no lo ven, piensan que lo que tú dijiste no fue verdad. Pero cuando tú le predicas al corazón que lo que Dios puso en ti, en la semilla que está sembrando en ellos, lo que tú vistes, ya ellos también lo van a ver. Lo que tú logres, ellos lo van a lograr. Como es el sacerdote, así será el pueblo. Si hay un sacerdote visionario, habrá un pueblo visionario. Ensancha la visión, porque Dios te entregará lo que tus ojos puedan llegar a ver. Pídele perdón a Dios por ser de vista corta, porque Dios nunca te dará lo que primero no veas. Dije, Dios nunca te dará. La autoridad de Jeremías vino por ver la vara de almendro que Dios estaba viendo. Porque antes de eso, no, yo soy niño, yo no puedo. No digas que no puedo. Estaba Dios combatiendo con él hasta que dio la visión. Hay momentos que Dios te revela cosas porque es la única forma que tú las termines aceptando que para eso fuiste llamado. Recíbeme esto: tú no posees un ministerio, es el ministerio que te posee a ti. Naciste para ser apóstol, te poseo. Naciste para ser político, te poseo. Naciste para ser adorador. No busques posición, deja que el ministerio te posea. Porque cuando el ministerio te posee, Dios te pondrá en tu posición. Oh, yo que usted estuviera aplaudiendo. Te va a poseer un espíritu de liderazgo, te va a poseer un espíritu de victoria, te va a poseer un espíritu de conquista. Y cuando el ministerio te posee, el ministerio te posee. Toca al que está solo y dígale: no busques posición, deja que el ministerio te posea. Dígale: cuando el ministerio te posee, te pone en tu posición. Dígale: y a tus enemigos en su posición. Ahí no andaba José tratando de agradarle a papi Jacob, agradarle al líder Potifar. Si Dios quiere y yo nací para esto, voy a pagar el precio, pero no lo voy a canjear. José con 17 años pudo haber dicho: acostarme con una mujer tan hermosa como mi patrona es una gran oportunidad. Pero cuando el ministerio te posee, no te tiemblan las piernas para negarte a cualquier deleite de la tierra con tal de terminar viendo la gloria de Dios. Tu ministerio vale tanto que no hay un hombre que te lo pague, no hay una ofrenda que te lo compre, no hay un hombre o una mujer que valga el precio de tu sueño.
Señoritas, princesas hermosas, solteras, cuando le abres tu corazón a tu ministerio y a tu llamamiento, te estás protegiendo de abrirle el corazón a un estúpido que quiera venir a comprar lo que Dios dijo que no vale precio, que es tu llamado. No sé si la palabra estúpido aquí es un poco fuerte, pero yo después de oír a Toño hablar, yo digo, aquí uno lo que diga no es cualquier cosa. Toque a alguien y dígale: Dios necesita que nos veamos haciéndolo. Los visionarios vivimos en el futuro y de vez en cuando nos regresamos al presente. Los visionarios no nos asustan las malas noticias del presente, porque ya vimos el futuro. Los visionarios no estamos sufriendo por lo que falta en el presente, porque si yo ya vi la visión, tengo un Dios que me traerá la provisión a ese presente. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Empresarios, Dios te va a dar la provisión. Profesionales, Dios te va a dar lo que falta en este ministerio. Dios te suelta la provisión. Toque el que está a su lado y dígale: si ya viste la visión, ya viene la provisión. Pregunto, ¿qué está primero, la visión o la provisión? Hay gente esperando provisión para tener visiones. No, primero tengo una visión y el bien y la misericordia me seguirán todo, y estas bendiciones vendrán y me alcanzarán. Si no hay fe, no hay claridad en la visión. ¿Y será que yo fui llamado para esto? Es que soy muy viejo, es que soy muy joven, es que soy latino, es que soy europeo. Nunca se ha tratado de ti, se trata de la iglesia de Cristo. Número 2 en castellano. Número 2. El fundamento de la visión es la fe. La iglesia de Cristo se construye, se edifica sobre un fundamento que es Cristo. Autor ¿de qué? Puesta la mirada porque es el fundamento. Si quitas a Cristo, se cae la iglesia. Por eso no la pongas en el predicador. Él no es el fundamento. No la pongas en la profeta o el pastor. No son el fundamento. No la pongas en el líder o en el adorador. No es en el fundamento. Ellos son los edificadores, pero el fundamento de la iglesia de Jesucristo se llama al Rey, al invisible, al inmortal, al sabio Dios, al único digno de gloria y de honra, Rey de reyes, Señor de señores. Póngale la mano al que está solo y dígale: el fundamento es inmortal. Los edificadores, dígale, son defectuosos. El problema nunca está en el material, está en el constructor. El edificio no se cayó por el cimiento, fue por los que hicieron el cimiento. Nunca se ha tratado del cemento, de la pintura, se trata del pintor. No se trata de la batería, se trata de quien la toca. El fundamento está firme, la piedra angular. Ahí está mi fe, mi corazón, mi pasión para servir, para predicar, para evangelizar, para venir a la iglesia cada domingo. No en los edificadores. Los edificadores son defectuosos, comenzando por mí. Pero el fundamento es eterno, es perfecto. Dios nunca ha querido tu perfección, ha querido tu fe en la perfección.
No dejes de ser la iglesia por los defectuosos, porque somos la iglesia por el fundamento que es perfecto. El que está a tu lado te va a fallar, te va a decepcionar, pero el fundamento nunca te va a fallar. Sobre eso edifica tu empresa, sobre eso edifica tu matrimonio, sobre eso edifica tu liderazgo, sobre eso edifica tu autoridad de gobierno. Dios me ha dado la oportunidad de pastorear y discipular a gobernantes en mi país, al presidente, a mis presidentes de mi país, de poder hablarles de Jesús y enseñarles que el fundamento de una nación no es un partido político, no es una estructura política, se llama el Rey de los Reyes de la tierra, que ahí está la fe, ahí está el corazón, ahí. Hoy te vengo a decir, Dios te va a sostener cuando el fundamento es Él. A la misma casa la golpean las mismas cosas, pero no tienen las mismas consecuencias. Si es sobre la arena, la destrucción será grande. Si es sobre la roca, no podrá botar. La va a golpear, pero no la va a destruir. Pastores, su ministerio nunca caerá, porque está sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Su ministerio, su liderazgo, sus sueños están sobre la roca. Lee conmigo Génesis 15:5. Leámoslo fuerte todos, por favor. Y lo llevó. Escuche, Abraham era un beduino que vivía en los desiertos, y él estaba en su tienda. Y escuche, el contexto limita la visión. Y Dios, para poder expandir tu visión, te tiene que llevar a zonas de incomodidad. La gloria de Dios jamás la verás en tu zona de comodidad. La gloria de Dios solo la podrás ver en tu zona de incomodidad. No podrás ver a Jesús danzando con muchachos comiendo legumbres. Lo verás danzando en un horno de fuego, por causa de ellos no adorar al Dios de Babilonia. No vas a caminar por las aguas si te quedas en la barca. No hay gloria en la comodidad. Pastores, lo peor que le puede pasar es que usted esté en Hakuna Matata. Las ofrendas te alcanzan, la gente llega, estás tranquilo, dejarás de ver la gloria de Dios. Pero cuando te meten en proyectos que te tiemblan las piernas, prepárate para ver la gloria de Dios, porque Dios se manifiesta en la incomodidad. ¿Y lo llevó a dónde? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que le estaba dando una. Ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes. Y le dijo así. ¿Qué le estaba dando? Una visión. Hoy te quiero decir a todos, Abraham primero tuvo que expandir su mentalidad antes de expandir su fe. Abraham tuvo que hacer esto. Y en su mente le tuvo que entrar el tamaño de lo que Dios quería hacer con él. Cuando Dios cabe en tu cabeza, lo vas a poder ver con tus ojos. Pero no esperes ver con tus ojos lo que primero no entró en tu cabeza. Deja de pedirle permiso al dinero para ver a Dios. No quería decirlo, pero lo voy a decir. Estás frente a un hombre que en este momento está metido en un proyecto de más de 30 millones de dólares. Y Dios, la orden de Dios fue sin deuda. Y para que yo diera el primer paso, yo tuve que mirar y abrir mi mente de tal forma que me entrara la visión. Porque si yo no lo veo, yo no lo creo. Cuando Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver, ellos ya lo habían visto, pero en la fe. Tomás no lo había visto en la fe. Cuando tú no lo ves en la fe, te tienes que esperar a verlo con los ojos.
Pero para verlo con los ojos tenés que esperar que los que lo vieron con la fe primero lo hagan que tú, y estén disfrutando lo que tú por incrédulo todavía no disfrutas. Mientras que los 10 estaban disfrutando al resucitado, el incrédulo no lo estaba viendo. Hoy te digo, dime qué ves y te diré lo que Dios te puede confiar. Pero si no lo ves. Ahora te hago una pregunta: ¿Dios le estaba prometiendo un niño o le estaba prometiendo una descendencia? La iglesia de Cristo no se trata de personas. La iglesia de Cristo se trata de generaciones. Así dice el Señor: deja de contar gente y empieza a soñar con generación. Al papá, del papá, del papá, del papá, yo los veré servir a Dios en mi casa. Uno ocupa al Señor. Uno. ¿Cuántos? Uno. Que vea lo que Él ve y le entregará lo que todos verán. Levántame tus manos. Si hoy sales con la revelación de este lugar y logras ver el por qué Dios te conectó a este ministerio, terminarás viendo lo que todos también verán. Primero Dios, en 3 años, mi profeta y mi pastor Toño, lo que hoy les enseñé, todos lo verán. Porque si tú lo ves, un día otro lo verá. Otro lo verá. ¿Cuánto pasó? 25 años. ¿Cuánto? Porque el fundamento está en la palabra. Escuche, necesito una Biblia. El fundamento está en la palabra, no en el tiempo. ¿Cuánto tardó José para ver el cumplimiento? 25 años. Porque el fundamento y la fe están en A, no en él. ¿Cuánto tardó el pueblo de Israel para que se cumpliera la profecía? 430. Porque el fundamento está en la, no en él. Deja de estar llorando por tiempo, porque nunca se ha tratado de cuánto tiempo. Se trata que el fundamento donde se edifica la iglesia de Cristo es la. Porque tiempo y ocasión nos llega a todos, y el día y la hora de lo que Dios dijo que hará contigo ya fue registrado de lo eterno, y no habrá un brujo, ni hechicero, ni hombre que tenga que cambiar lo que lleva tu nombre. Tú solo tienes que creerlo. Es más, cada día está más cerca, está más cerca, está más cerca. La visión determinará el tamaño de nuestro propósito. Si el propósito es grande y la visión es pequeña, la visión es la cárcel de nuestro propósito. Huye de visiones pequeñas, porque encarcelarán tus grandes dones y llamados. Será la visión pequeña, es el cementerio de ministerios. Pero en una visión grande, Dios hace cosas. Expande la visión. Porque si no, en el mundo seguirán los adoradores. Perdón lo que voy a decir, y si ofendo a alguien, le pido perdón con todo respeto. Pero si eres la única iglesia de la ciudad y tu visión es pequeña, qué desgracia para esa ciudad.
Porque los grandes dones y llamados seguirán usándolos el infierno, por causa que el infierno tiene visiones grandes. Pero cuando tu visión es grande, Dios va a enviar. ¿Sabes que David qué era? Cualquiera uno bueno, el mejor. Y donde fue llamado al palacio. Porque en el mundo están los mejores, que el diablo les ha usado sus talentos. Y cuando yo vi hoy esas chicas haciendo, yo decía: gracias. Aquí hay semilla de grandeza. 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 La iglesia no es un club de entretenimiento, es un lugar de entrenamiento del regimiento de las huestes espirituales del reino de los cielos. Yo pensé que usted iba a celebrar una visión grande. Levanta grandes generaciones. Ayúdeme a predicar, por favor. El texto bíblico. La visión que Dios le estaba dando a Abraham, ¿era grande o pequeña? ¿De qué tamaño? No, el otro texto, 15:5. ¿Cómo era? Cuéntalas. A ver si las puedes. Es que si no lo puedes contar es grande. Es que si el dinero no da es grande. Es que si son los alcohólicos es algo grande. Es que si voy por hechiceros es algo grande. Si es imposible es algo muy grande. Porque del tamaño de la visión será el tamaño de la pro. ¿Cuántas personas se había que dar de comer? 5,000, tranquilo. Y en otras 7,000, no cambia. ¿Cuál es el lío? Si, a ver, si era que a 5,000, iba a alcanzar para darle a. Y si eran 7,000, iba a alcanzar para darle a. ¿Cuál es el problema? Y si hubieran sido 3,000, ¿a cuánto le da? Ok, ayúdeme. El profeta Eliseo y la viuda. Me dicen el tiempo, Toño. Está bien. A ver, mujer que tienes en casa, no tengo solo una de. ¿Y qué le dio el profeta? Una. Ve y pide prestadas de tus vecinos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿No qué? Le está dando una visión. ¿Qué? ¿Cuántas vasijas tenía? Pero está dando una visión. Porque el tamaño de la visión es la. Si ella, digamos, porque la Biblia no dice números, pero si ella, digamos, consiguió 10 vasijas, dice que cuando llenó la última y su hijo le dijo: mamá, ya no hay más vasijas, cesó el aceite. ¿Sí? Ok, ayúdeme. Si hubiera conseguido 10 vasijas, ¿cuántas llenó? ¿Y si hubiera conseguido 20? ¿Y si hubiera conseguido 30? ¿Y si hubiera conseguido 1,000? Dios llena lo que tú te atrevas a presentarle. Hace un templo de 3,000 y lo vas a llenar. Abrí 5 sedes y Dios te la va a dar. Levanta 5 empresas y Dios la va a respaldar. Del tamaño de la visión será la provisión. Cuando se acabó el aceite, cuando el hijo dijo: Dios no va a desperdiciar ni una gota en gente que no tenga una visión de expansión. A ver, recójame en lo que sobró, porque aquí no se desperdicia la provisión. No se trata solo de ser un visionario, se trata de ser un buen administrador. Porque tu problema nunca ha sido lo que Dios te ha dado. Tu problema ha sido lo que has hecho con lo que Él ya te dio. Y a los mayordomos fieles se les da más y a los infieles se les quita. Entonces sí, sé un gran visionario, pero un gran administrador. Porque los recursos nunca fueron tuyos, siempre han sido de Dios. El visionario no tiene mentalidad de dueño, porque el dueño lo limita a lo que tiene.
tiene mentalidad administrador, porque el dueño es Dios que tiene todo. Tú no eres dueño de nada, pero administrador de todo. Así que a ti no te faltará nada, porque el dueño, que es Dios, lo tiene todo. A ti solo te toca administrarlo. Voy aterrizando. Verso 6, fundamento. Y creyó a Jehová. ¿Y le fue contado? ¿Y le fue contado? Dice el libro de Hebreos que Dios, no pudiendo jurar por otro, tuvo que jurar por sí mismo, haciendo juramento, diciendo: por mí mismo he jurado, ha dicho Jehová de los ejércitos, que esto que te he dicho lo voy a hacer. ¿Qué hizo Dios? Un jura. ¿Sabe qué tengo en mis manos? El testamento. ¿Y sabe qué es el testamento? El juramento. Lo que está aquí es lo que Dios juró que va a hacer contigo. Aquí está el fundamento de toda la visión que Dios pone en mi corazón. Aquí está el fundamento de tu familia. Aquí está el fundamento de tu milagro. Aquí está el fundamento de tu sanidad. Aquí está el fundamento de tu iglesia. Aquí, porque Dios no miente. Lo que Él jura, Él siempre lo va a cumplir. Lo que le juró a Abraham, también me lo juró a mí. Que duden otros de la visión es normal, pero que dudes tú, eres un anormal. ¿Y cómo seré si yo soy viejo? María, serás madre. ¿Cómo si no conozco varón? Soy virgen. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás, y el santo ser que nacerá será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. El ángel tenía que esperar la respuesta, porque si ella no lo aceptaba y Dios lo hacía, estaba violentando su fe. Dios nunca te va a dar algo que viole tu fe. Cuando piensas como abuelito, Dios no te va a dar algo porque violaría la fe que tienes de abuelito. Cuando tienes la fe del contexto de la tierra donde naciste, Dios no te va a dar algo porque estaría violando. Dios no es un violador para meter algo en ti a la fuerza. Dios es un padre que concede las peticiones del corazón de lo que sus hijos creen. ¿Y sabe qué hizo el ángel? Aquí el Señor hace conmigo fue tu voluntad. Listo. José, te tengo una palabra. Levanta tus manos. María está embarazada, pero no temas recibirla. Es del Espíritu Santo. Para mí tuvo más fe José que María, porque María sabía que lo que llevaba dentro era de Dios. José lo tenía que creer, porque cuando quieres ver a Dios usando tu vida, cree lo que Dios ha puesto en el vientre ministerial de aquellos que te están dando cobertura. Porque cuando crees lo que Dios puso en el vientre ministerial de ellos, vas a ver el fruto de ese vientre ministerial. No sé si me estoy explicando. Cuando Dios le da una visión a tus pastores, ellos se embarazan de ella y luego te dan su semilla para que tú te embaraces también. Voy a algo fuerte. En este momento mejor no lo digo. No voy a decir, porque de repente Dios me acaba de decir que no lo diga. Voy a suponer, esto es una suposición. Un padre tiene una hija que está pasando una enfermedad, hay que hacer un trasplante de riñón. ¿Un trasplante de qué? Y su padre tiene el mismo. Si es su padre, tiene el mismo.
Diga conmigo ADN. ¿Esa niña podría recibir una donación del riñón de su padre para salvarle la vida? Porque tiene el mismo. Pero si no fuera su padre biológico, ¿podría darle riñón y su cuerpo la aceptaría? Porque no son del mismo. Esto no se trata de venir a la iglesia, porque cuando el pastor se para acá a dar una visión, te está entregando una parte de él. Y si tú no eres hijo, tú rechazas la donación del Padre. Pero si eres hijo, la recibes. Y esa parte del Padre queda contigo. Y donde tú vayas, llevas una parte de Él. Y lo que Él profetiza está sobre ti. No sé si me estoy explicando. La gente quiere profecía para recibir dirección, pero no quiere una visión que le da el cumplimiento de esa profecía. Gloria a Dios, en esta casa hay profeta, pero la profecía necesita una dirección y la visión le da dirección a la profecía. Cuando te conectas a la visión de la casa, tú estás direccionando la profecía, el cumplimiento de la palabra. Por eso la visión es una donación del Padre a sus hijos. Y dudar de la visión es dudar del propósito de Dios en nosotros. Voy terminando. La visión conlleva exigencia que nos desarrolla la excelencia. Entre más exigentes, más excelentes. Quien ama la exigencia está amando la excelencia. Quien no ama la exigencia aborrece la excelencia. Y el reino de los cielos no es para gente negligente, es para gente excelente. Y el vino que Jesús hizo fue el mejor vino. Ayúdeme. Padres exigentes, hijos excelentes. Profesor exigente, alumnos. Un visionario exigente levantará una iglesia de visionarios excelentes. Quien huye de la exigencia está huyendo de la excelencia. Y venimos de culturas donde no se nos exigía. Si quieres estudias y si quieres no. ¿Sabes cuál fue el error de Josué? Yo y mi casa le serviremos. Eso fue una. Muy bien, una. Papá, yo no quiero. No, yo y mi casa le servimos a Dios. Está bien, papi. Y dice: y todas las generaciones de Josué le sirvieron al Señor. Pero Josué le dijo esto al pueblo: ¿y ustedes? ¿A quién quieren servir? ¿A los dioses que sus padres sirvieron en Egipto? ¿A los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis? ¿Sabe qué tiene que decir Josué? Yo y mi casa le serviremos al Señor, y ustedes y su casa le servirán al Señor. Dice la Biblia que cuando la generación de Moisés, de Josué murió, la siguiente generación ni tan siquiera conocía a Dios, y se casaron con los amorreos y mezclaron su raza, su sangre, su ADN con los adoradores de dioses paganos. Y la ira de Jehová cayó sobre la generación que había conquistado, y tierras que habían sido conquistadas volvieron a las manos de los impíos. La promesa dice: de las manos de los impíos a los hijos, no de los hijos a los impíos. Hoy tú vas a Belén, y Belén ya no es territorio de Jerusalén ahora, o de los judíos, ahora es territorio musulmán. Vas a Jericó y ya no es territorio de los judíos, ahora es territorio musulmán. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios entrega es perpetuo, pero es en tus manos que se traspasa, o es en tus manos que se pierde. No depende de Dios. En la visión se usa la misma fe, pero no las mismas estrategias. Dios nunca usó las mismas estrategias, pero siempre usa la misma fe. La visión de Moisés y la visión de Josué fue la misma, pero las estrategias fueron. Moisés no le heredó un báculo a Josué. Le puso las manos, y la estrategia no fue con báculo, ahora era con el arca y con adoradores.
Hoy hay iglesias que quieren hacer la iglesia de Cristo siguiendo tradiciones religiosas. Lo que funcionó en los 80 no quiere decir que sea la estrategia de Dios para que funcione ahorita en los años 2020. Yo he llegado a iglesias que cuando uno entra es regresarse al pasado, porque ya no le pusieron la fe, ya no le ponen la fe al Dios de las estrategias, le pusieron la fe a la estrategia. Y piensan que proteger la estrategia es proteger la fe. No, proteger la fe es escuchar al Dios que cambia estrategias. Moisés abrió el mar, Jesús caminó por él. Misma fe, diferentes. La visión no te va a tocar tu fe, la misma fe, pero sí cambia las. Búsqueme en la Biblia la doctrina de matar un gigante con una piedra, no había, pero Dios le dio la. Búsqueme en la Biblia la estrategia en la que hay un burro matar, búsquemela, pero Dios le dio la. Búsqueme en la Biblia la doctrina de buscar tinajas de aceite, pero Dios le dio la. Búsqueme en la Biblia mujer del flujo a ver dónde tocaba el manto, pero Dios le dio la. Deja que la visión te dé las estrategias. Usa la misma fe. Y el Dios que lo hizo una vez lo va a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de diferente forma. Pero deja que Dios sea el que lo haga. Termino con esto. Y agárrese la silla porque aquí se pone esto poderoso. Número 3, producción. Los hijos del ministerio son los vallados de la visión. Y quiero que terminemos hoy con un decreto profético. No sé si yo volveré a estar acá. De repente Dios me lleva y deja a Toño, pero bueno, no sé si. Pero hoy quiero hacer un decreto que yo sé que va a dar mucho fruto en los próximos años. Recuerda que uno imparte lo que sabe, uno enseña lo que sabe, pero imparte lo que Dios le ha dado. Los hijos del ministerio son los vallados de la visión. Y voy a soltar algunas cosas muy proféticas. Primero, vallado, si me ayuda la banda, vallado es una acción de defender o proteger un lugar o una causa. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese, ¿qué es hacer vallado? Que se pusiese en la brecha, en el camino, en la visión, delante de quién. ¿Delante de quién? Hay gente que quiere ponerse delante del diablo para reprenderlo y no puede ponerse delante de Dios en la visión donde Dios lo puso. El vallado tiene que ver con ponerme en el lugar donde Dios me necesita. ¿Qué están haciendo ellos ahorita? Poniéndose en el lugar donde Dios los necesita. Esto es hacer vallado. Estar en el lugar donde Dios me necesita es ser el vallado de Dios para ese lugar. Estar en la visión donde Dios me necesita es el vallado para esa visión. Esta noche Dios me trajo aquí para hacer un vallado para esta casa, en esta asignación de la predicación. Mis hijos Fabio y Mirna son un vallado en la asignación de Valencia, España. El que está en el parqueo acomodando los vehículos es un vallado para el que está llegando, porque el vallado no tiene que ver delante de mis enemigos, tiene que ver delante del Dios que me pone en un lugar donde Él me necesita. Por eso andar deseando las vestiduras que no son tuyas es despreciar ser el vallado donde Dios te necesita. El vallado de Israel era Saúl. Pero cuando no hay vallado, hay amenazas del infierno sobre las naciones de la tierra. Y cuando llegó el valiente y escuchó al incircunciso hablar en contra de los escuadrones, dijo: ¿quién es ese
llegó el vallado de Israel, el que se va a poner en la brecha a defender la ciudad, a defender la nación, a defender a España, a defender la ciudad donde Dios me ha sembrado. Pastores, ¿dónde está tu iglesia? Dios la puso para ser vallado. Tu manto ministerial es un vallado. Para que yo no la destruyese, no el diablo, yo. Y no lo hallé. Y como no lo hallé, derramé mi ira sobre ellos, y el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor. En el cielo hay un libro de los 7 sellos, y la Biblia dice que la ira de Dios va a ser derramada cuando se abra el 7º sello, donde se levanten 7 ángeles a tocar 7 trompetas. Los anteriores sellos dice que la luna se convertirá en sangre, que el sol se oscurecerá, cosas que hemos visto. Pero que cuando el Cordero, el león de la tribu de Judá, abra el 7º sello, saldrán 7 ángeles por toda la tierra con 7 trompetas a anunciar la ira de Dios. Pero antes de que el ángel número 7 toque la trompeta, sus hijos serán levantados y llevados al cielo para estar con el Cordero. Y el Señor me dijo: Iván, dile a la iglesia de Cristo que mi ira no se derrama, porque ellos son el vallado de la tierra. Y mientras mi iglesia esté en la tierra, la copa de mi ira no se va a derramar, porque ellos son el vallado de ciudades, son el vallado de países, son el vallado de familias. Cuando tú estás orando, hay vallado sobre tu casa, hay vallado de cobertura sobre tu hogar. Cuando estás haciendo actos proféticos, estás poniendo vallado. La ira de Jehová no se va a derramar, porque la iglesia de Cristo es el vallado de la tierra. Yo pensé que la iglesia de Cristo iba a celebrar que eres el vallado de tus hijos, el vallado de tu familia, el vallado de tu ciudad. La iglesia de Cristo protege la visión. Póngase de pie, póngase de pie. No sé si pueden ayudarme con el piano. Toque a alguien y dígale: somos la iglesia que es el vallado que protege la tierra. Pedro y Juan debían proteger la visión que Jesús les confió, y por eso ellos prefirieron ser castigados antes de desobedecer a Dios. La exposición del cielo trata de ser detenida con la intimidación de la tierra. No permitas que las críticas, los ataques o la difamación de gobiernos y autoridades terrenales que el diablo usa detengan la expansión de cobertura que tú estás ejerciendo en la tierra. Mírame, cuando tú adoras, hay vallado de cobertura por tu adoración. Es que el vallado eres tú. El vallado no son los ángeles. El vallado los ángeles protegen al vallado. El ángel bajó y le cerró el hocico a los leones, porque ahí había vallado llamado Daniel. ¿Sabes por qué Babilonia no fue destruido? Porque ahí había vallado llamado Sadrán, Mesad y Abednego. ¿Sabes por qué los judíos no fueron ahorcados? Porque ahí había vallado llamada Esther. Es que donde hay vallado, por eso el diablo no quiere que seas parte de una visión, porque la visión te hace ser vallado. Te pusieron a abrir un grupo allá a 30 kilómetros, sé el vallado en ese lugar. Te pusieron a ser un adorador, sé el vallado sabiendo adorar. Sé exigente en ser vallado. Esto no se trata si me gusta o no me gusta, es que Dios me escogió para ser el vallado de esta generación. Sabes que
Según escuché la historia, el apóstol Pablo, el vallado de la iglesia de Jesucristo, llegó hasta este lugar a predicar. Mi mamá todas las madrugadas me ponía las manos y decía: yo te veré predicando. Y yo era un borracho, fumador de marihuana, vulgar, indecente. Y ella me profetizaba: porque cuando tu nombre está escrito en el cielo, eres el vallado de autoridad en la tierra para los de tu casa. Y su oración subía en memoria delante de Dios. Sus ofrendas, como Cornelio, subían en memoria. Cada ofrenda en el altar es poner vallado. Por eso el diablo quiere separarte de la visión, porque una visión te convierte en vallado. La exposición es para la expansión. El vallado tiene que ser expuesto para poder ser expandido, porque cuando Dios nos expone es para que nos expandamos su reino. Y la fuerza de la expansión está en creer y en sentir lo mismo. Dios no puede exponer a quien no se quiere expandir. Esta iglesia, Toño y Esther, tiene que tener hambre de expansión, y el cielo los va a exponer. A mayor exposición, mayor expansión. Pastores, no temas salir de tu tienda y extender las estacas, porque a mayor exposición, mayor expansión. Porque a mayor expansión, mayor vallado. Si solo tenemos un grupo aquí de jóvenes, y solo tenemos aquí un grupo de jóvenes, hoy aquí hay vallado, pero allá está sin cobertura. Entonces vamos a enviar a otra aquí a poner un grupo de jóvenes. Ahora y vallado. Y los principados y potestades de esa ciudad, los alcohólicos, los drogadictos, ahora están entrando, porque ahí hay vallado. Ahí hay, donde está la iglesia de Cristo, está el vallado del reino. Empresarios, expandan sus empresas. Sus empresas son el vallado para que la iglesia de Cristo prospere. Levanten la mano todos los empresarios, todos los dueños de negocios. Levanten sin miedo, le voy a profetizar. Hoy te unjo en el nombre de Jesús como el discípulo rico del reino de los cielos, porque la Biblia dice que Jesús no tenía 12, tenía 13 discípulos. El discípulo 13 se llamaba José de Arimatea. Dios lo cuidaba, Dios lo prosperaba, y Jesús lo discipulaba para que cuando Cristo muriera, José de Arimatea cuidara el cuerpo de Cristo. Él vendó el cuerpo de Cristo. Él compró una sábana limpia para envolver el cuerpo de Cristo. Él lo metió en una cueva nueva para que cuando Cristo resucitara quedara evidencia. El discípulo rico es el que Dios prospera para cuidar su cuerpo. Es aquel que Dios enriquece para cuidar su cuerpo. Es aquel que le dice: pastor, aquí está tu discípulo rico. Yo hice pacto con Dios que ocupa el cuerpo, que ocupa la iglesia. Hay que ensancharnos, hay que comprar tierra. Cuenta conmigo. Dios me ha prosperado para yo cuidar su cuerpo. Abraham fue un vallado para la vida de Lot. José fue un vallado para la vida de María. Porque cada uno de nosotros somos un vallado para la visión de Dios. Primero de capítulo 1 de verso 10 de Job. Esto dijo el diablo de Job, y te declaro que esto el diablo dirá de Moriab y dirá de todos los pastores e iglesias representadas. Levanta tus manos. ¿No has hecho tú un alrededor de quién? ¿De quién más? ¿Y de qué más? ¿Por dónde? ¿Haz qué? ¿De qué? ¿Y sus posesiones? ¿Quién dijo esto? Ya conmigo: Satanás. Así tendrá que hablar el diablo de ti. Pero ¿sabe por qué dijo esto? Porque el vallado de Job era Job. Job se levantaba todos los días a hacer una oración por sus hijos, a dar ofrendas por sus hijos, a adorar a Dios.
Y para que Dios pudiera tocar o dejar que el diablo tocara, el diablo le tuvo que pedir permiso a Dios para brincarse el vallado. Y por eso le quitó todo. Y Hijo siguió adorando. Desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Dice el diablo, ya me di cuenta que el vallado es el mismo Job. Necesito tocarle la piel, su cuerpo, para que deje de ser el vallado. Y cuando estuvo en su peor proceso, siguió siendo vallado. Ya no es su esposa, porque su esposa ya estaba amargada. Ya no es sus hijos están muertos. Ya no es su empresa habían desaparecido. Siguió siendo el vallado para él mismo. Por eso Dios le restituyó el doble todo lo que había perdido. Porque cuando tú eres el vallado, ningún proceso hará que Dios te deje sin restitución de todo lo perdido. Sigue profetizando, sigue adorando, sigue danzando en el desierto. No me importa, yo traigo vallado sobre mi propia vida, porque Dios está conmigo. Te dejo con un consejo. Eclesiastés 18. El que hace el hoyo, en él se cae, y el que rompe el vallado, ¿saben por qué el diablo tuvo que meterse en el Edén en forma de serpiente? Porque no era su territorio de jurisdicción. El Edén era Adán, Eva y animales, no jurisdicción satánica. Así que el diablo se metió una serpiente para tener acceso al territorio de jurisdicción, porque una serpiente sí tenía jurisdicción en el Edén. Ten cuidado a quien le da jurisdicción cerca de ti, porque fue a Judas el que el diablo usó, porque tenía jurisdicción para estar al lado de Jesús. Cuando Satanás no tiene jurisdicción en la iglesia, usa a los que tienen jurisdicción. Pero tu jurisdicción en la visión no es para que el diablo te use, es para que Dios te use. Por eso te dio jurisdicción. Escuche, escuche, escuche. ¿Quién tenía la jurisdicción en el Edén? ¿La serpiente o Adán y Eva? ¿Quién perdió el Edén? ¿La serpiente o Adán y Eva? Porque lo que Dios te confía, te toca a ti protegerlo. Tú eres el vallado de tus hijos, el vallado de tu matrimonio. Esposos, te toca a ti cuidar a tu esposa. Y a la esposa se le cuida con los oídos, no con las manos, no con la boca. La esposa es atendida y cuidada con los oídos. Esposa, ¿sabe cómo se cuida a tu esposo? Con la boca. Te amo, te admiro. Pastoras, cuando su esposo termine de predicar, qué buena palabra, mi amor. Gracias porque hoy me has edificado. Te veías tan hermoso. Porque te aseguro que hay cientos de mujeres que él escuchará, pero ninguna tiene el poder de llegar a su corazón como la mujer de su pacto. Mi amor, gracias por ir a trabajar todos los días y traer la comida a casa. Y David, después de haber bendecido a Jerusalén y a Israel, danzando con todas sus fuerzas, después de traer el arca del pacto, volvió a su casa para bendecirla. ¿A qué llegó David a su casa? ¿A qué llegó David a su casa? Y salió Mical a recibirlo. ¿A qué llegó David a su casa? Qué bien ha quedado el rey de Israel hoy.
danzando como un cualquiera frente a las concubinas. Y David le dijo: lo hice delante de Dios, que me puso como rey, quitando a tu padre. Y si me diste vil, pues me haré más vil con tal de agradar. Y dice que aquel día el vientre de Mical se secó, porque Dios no puede traer multiplicación donde no hay honra, porque la honra que das es la honra que atraes. ¿A qué llegó David esa noche? Mi amor, qué hermoso te veía danzando. Sí, mi amor, gracias. Aquella noche hubiera quedado embarazada, pero Dios tuvo que cortar de raíz una generación como la de Saúl, que no sabía reconocer honra a la autoridad. Porque los problemas de Saúl no estuvieron en su carne. Termino con esto, ya me callo, se los prometo. Es que Dios me da muchas cosas, pero ya me callo en nombre de Jesús. No, Espíritu Santo, solo déjame decir eso ya. Okay. El problema de Saúl no estuvo en su carne, estuvo en su alma. Y recuerde que los pecados de la carne tenemos la cruz para que se sanen, se solucionen y se arrepientan. Pero los problemas del alma los tenemos que tratar nosotros. La rebelión es un problema del alma. El orgullo es un problema del alma. La soberbia, la insujeción, la deshonra es un problema del alma. Eso uno no va a la cruz. Eso uno tiene que morir a través de una autoridad espiritual que te tengas que someter para que esas áreas de tu vida Dios las pueda sanar. Donde hay sometimiento habrá levantamiento. Habrá levantamiento. Habrá levantamiento. Donde hay sometimiento a una autoridad, habrá levantamiento de esa misma autoridad. Cierra tus ojos, levántame tus manos. Padre, te doy gracias por darme la bendición de estar en esta casa. Tú fuiste el que agendaste que yo viniera. Gracias porque tú sabes cuánto amo este matrimonio. Pero hoy has sembrado en mi espíritu una pasión cuando veía a esas chicas, Señor, y a esos jóvenes profetizando sobre España. Yo profetizo que la visión se ensancha como las estrellas y que la provisión viene a tus manos como las vasijas de aceite se multiplicaron. Declaro crecimiento, expansión y exposición del reino sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, sobre negocios y empresas. Y que esta noche el cielo te bautice y te revela que eres la iglesia de Jesucristo. Y sobre esta iglesia las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Hoy declaro que territorios que el Satanás poseyó les son arrebatados porque él no tiene jurisdicción. Y donde tú tienes la jurisdicción, tú tienes la autoridad. Hoy te declaro el vallado de una visión del reino que traerá miles de españoles, miles de europeos, miles de personas, miles de nacionalidades a los reinos de los cielos. Y te decreto que te ensanchas del norte, del sur, del este y del oeste. Viene crecimiento, viene expansión y viene exposición sobre ti, sobre tu casa. Que Dios te ponga lugares de gobierno, que Dios te abra lugares de trabajo, que Dios te ponga empresas nuevas, que se abran iglesias. Hoy Dios te levanta como pastor. Hoy Dios te envía bajo la unción. Sométete a una visión y verás a Dios llevándote a la exposición en el nombre de Jesús.